bueno, personalmente el que consigue el descubrimiento y que se conozca, etcétera, etcétera, fue Cristóbal Colón. A los indigenistas no les gusta esta cosa, pero bueno, es un hecho histórico. Yo no puedo cambiar esto. Y si hay gente que se siente ofendida porque decimos que los judeos son los que han cometido el deicidio, yo lo lamento mucho, pero no hay otros a quien echar la culpa. Si usted se lembra el diálogo este precioso que hay que meditar continuamente, este diálogo que hay entre Cristo y Pilatos. En un momento, Pilatos le dice a Cristo, tú eres el rey. Yo soy rey. Para esto nací, para esto vine al mundo. El que es la verdad escucha mi voz, dice Cristo. Y después dice, pero no escuchas esto, lo que están a decir de ti. Y Cristo le dice, quien me entregó a ti tiene aún mayor pecado. ¿Quién lo entregó a Pilatos? No busques bolivianos ahí, ni peruanos, ni colombianos, no, judíos, los hebreos, no hay otros. No podemos estar a mudar la historia, porque a los judíos no les guste que se repita esta cosa. Porque es ir contra una verdad hasta histórica. Cuando yo escuché la vez pasada a un superior de fraternidad decir de que los judíos no somos un pueblo deicida, dije, ¿estoy en otro planeta o qué pasa? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible esto? Entonces, queridos fieles, no hay que tener vergüenza, porque en estas oportunidades es donde la fe es donde se juega. Indudablemente que es políticamente incorrecto decir que un pueblo judeo es un pueblo deicida, pero lembrémonos de San Juan Bautista. Si San Juan Bautista hubiese sido políticamente correcto, hubiese tal vez muerto de vello y en su cama y sin mayor problema, pero no sería San Juan Bautista. De igual manera, si nosotros queremos ser santos y tenemos que dar testimonio de fe, tenemos que decir, si alguien nos pregunta, no, los judíos son un pueblo deicida, acabó la historia. No, pero eso no puede ser, antisemitismo. Es un problema de usted, yo no puedo mudar la historia. Entonces, si vos analizas el Evangelio, hay una liga continua entre Cristo y los judíos, entre Cristo y los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos, que eran los depositarios de las profecías, eran los depositarios de la ley, etcétera, etcétera, ellos se tergiversan la fe y ellos apostatan. Y es así que ellos, cuando están ante Cristo, no lo reconocen o no quieren reconocerlo, como en el caso de los sumos sacerdotes. Pero porque habían trastocado a su fe. Entonces, queridos fieles, no, Santo Tomás de Aquino y toda la tradición de la Iglesia siempre dice, fueron los judeos y un pueblo judeo actual, en la medida en que no acredita en Cristo, de alguna manera está apoyando a lo que hicieron sus padres. Y se da cumplimiento a la maldición que ellos mismos se hacen cuando la Sexta-feira Santa dice, caiga su sangre sobre nos y sobre nuestros hijos. Eso es una cosa muy gorda. Eso es una cosa muy fuerte. Y es una cosa que está escrita, está ahí, es histórica. Y entonces, ellos, desde el momento en que cometen el deicidio, comienza ahí el judaísmo. La religión judaica, como se conoce, como se entiende hoy en día, comienza la Sexta-feira Santa, cuando este pueblo rejeta a Cristo. No comienza antes, porque
Abraham, que fue el padre de los primeros creyentes, Abraham creyó en Cristo. Los judíos que tenían la fe de Abraham eran cristianos. ¿Por qué? Porque acreditaban en Cristo, en el Cristo que iba a venir. Y cuando vino lo reconocieron y punto, y acabó. Porque otra asnera, que también gravísima, y ninguém dice nada, es cuando un obispo llegó a decir que los judíos somos sus hermanos mayores. Ay, 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 ¿cómo que no sus hermanos mayores? Si el mismo Cristo en briga con los judíos le dicen, lémbrense aquel episodio en que los judíos lo acusaban de endemoniado a Cristo. Y los judíos se van a gloria de decir, no su pai es Abraham. Y Cristo le dice, pues su pai Abraham, no. Pues su pai es un demonio. ¿Y por qué? Porque están aplicados continuamente contra el verbo de Dios feito carne. ¿Y de dónde viene un obispo sedicente católico a decirme a mí que somos hermanos? Ellos son hermanos mayores que nosotros. Precisamente son la oposición absoluta con nos. ¿Qué decimos en este bonito cuadrito? Dice, y aquellos que creen en su nombre, les dio poder no por la sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por voluntad de varón, de ser hijos de Dios. No, somos hijos de Dios, no del demonio. ¿Y por qué somos hijos de Dios si no somos hebreos? Precisamente, aquí está escrito que la filiación divina es por la fe, no por la carne. No importa si cada uno de nosotros tiene o no tiene un gen hebreo. Podemos ser hijos de hebreos, pero lo que importa no es ser hijo de hebreos, sino es acreditar en Jesucristo. Esto es lo que me da a mí la filiación divina. Por gracia, no por naturaleza, porque por naturaleza soy Jesucristo. Entonces, el querer meter a los hebreos como hermanos nuestros, no de nada. Si fuésemos hermanos los hebreos, no estaríamos acreditando en Jesucristo, porque los judeos, al menos los actuales, no acreditan en él y acabó. ¿Cómo vamos a cómo vamos a ser hermanos de este pueblo que no acredita en la Santísima Trinidad? ¿Cómo vamos a ser hermanos de este pueblo que no tiene a la Iglesia por madre y mucho menos a la Santísima Virgen? ¿Y quién dice algo a este señor obispo de esa asnera? Una asnera que un menino de primera comunión se la puede rebatir. Pero es un obispo que sí, respeto, no digas nada de él. Hipócritas. Entonces, queridos fieles, lembremos, nos somos el Israel de Dios. Por esto que a veces se fala de esto en la liturgia. Porque no somos de alguna manera hijos con Abraham, porque no por la raza, no por la carne, sino porque acreditamos en lo que Abraham acreditó, en lo que Moisés acreditó, en lo que Isaías acreditó, en lo que Jeremías acreditó, etcétera, 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 etcétera. Los santos del Antiguo Testamento son santos católicos, no judíos. Por eso dice, vosotros hacéis monumentos a los profetas y sin embargo vuestros pais os mataron, les dice Cristo, hipócritas. Se vanagloriaban de tener estos profetas, pero a Isaías, por ejemplo, lo cerraron de por medio. ¿Por qué? Y porque Isaías le decía, este pueblo me ama con la lengua, más con un corazón, está muy longe de mí. Siempre fue un pueblo rebelde, un pueblo hebreo. ¿Cuántas veces castigó al pueblo hebreo? ¿Cuántas veces? Que lo mandó a Egipto, que lo mandó a Babilonia, que ya estaba farto de castigar a esta gente.
y hermanos los de estos. No, disculpa. No. Entonces, tener claro esto. Un pueblo judeo es el deicida, no es el romano, porque por supuesto a veces le echan la culpa a los romanos. Cuidado, los romanos son los cobardes, pero ellos no dictaminaron. Los romanos tuvieron que ser intermediarios para poder dar muerte a Cristo, porque ellos, los judíos, no tenían el poder, porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Pero cuando los judíos llevan a Cristo ante Pilatos, ya habían dictado sentencia, lémbrense. Cuando Cristo le dice, yo soy el Figlio de Dios, y veráis al Figlio de Hombre venir sobre la nube tu cielo, Caifás se rasga las vestes y dice, ¿para qué necesitamos más testigos? Llega con su declaración y empezaron a decir, crucifícalo, crucifícalo. Y hasta el mismo Pilatos, dice, se dio cuenta que lo habían entregado por envidia. Ya estaba condenado cuando lo llevan ante Pilatos. No esculpemos a este pueblo. San Pablo, que era hebreo, San Pablo, que era un circunciso, escribe en la carta, en una de sus cartas, dice, vosotros, os judeos, habéis matado al Cristo, y de ser el pueblo elegido, os habéis convertido en los enemigos del Evangelio. Rasguen, estudien la historia de la iglesia. Interesantísimo ver cuando detrás de un hereje siempre llegas a un judeo. Y no es cuestión de, sos nazi, no misturemos las cosas. Los nazis también fueron condenados por la iglesia, pero por racismo. El problema no es racial, el problema es de fe. Entonces, los problemas que tenemos con los judíos no es que ellos son la raza hebrea, no. Cristo, la Virgen también fueron hebreos, ojo. No es racial, los apóstoles fueron hebreos. El problema es de fe, aceptación o no de Jesucristo. Entonces, incluso cuando los ataquen por enseñar la doctrina católica, los ataquen de nazis, digan, no sean imbéciles. El nazismo fue condenado por Pío XII. No es racismo. Nosotros somos católicos. ¿Qué quiere decir católicos? Que es una fe para toda la gente. Hebreos, griegos, peruanos, lituanos, lo que venga, en tanto y en cuanto acrediten en Cristo, esos son los hijos de Dios. Estos son los católicos. Entonces, la vez pasada un rapaz me decía, no, porque no puede ser que Cristo haya sido judío porque son tan ruins los judíos. Cristo fue judío. ¿Qué le dice? Que lean cuando se encuentra con la samaritana. La salvación viene por los judeos, le dice Cristo a la samaritana. Los nazis están muy chateados con esta frase, pero es así. Pero entonces no hay que caer en la estupidez del racismo. No. Hay que simplemente considerar el problema desde el punto de vista teológico, religioso. Bien, así que ustedes ven cómo cuando la iglesia reza y se lembra de este cuadrito, se dicen estas frases. Estamos a lembrar quiénes son los deicidas, quiénes fue San Juan Bautista, quiénes son los que somos hijos de Dios por la fe. Y otras tantas cosas más. Por eso es que no debemos tocar ni una jota, ni una pizca de la ley, ni de la liturgia. Porque
que cuando tiramos un cuadrito, mira el desmadre que se hace. Tiramos este cuadrito y en el Concilio Vaticano II ya dicen en el documento Notre Dame. En el Concilio Vaticano II ya es culpa a los judeos por homicidio. ¿No? Ese es uno de los tantos errores. Los tantos errores del Concilio Vaticano II. Bien, preguntas. Claro, uma pergunta. Por exemplo, no domingo de Ramos, o povo judeu acolhe Jesus com os ramos, etc. Quando fala que o povo judeu que matou, sobretudo por conta das autoridades, não é? Indudablemente que el pueblo judeo que estaba ahí ignorante y que venía el sacerdote y le decía en la sexta Feria Santa, menino, tienes que gritar por la crucifixión de este y soltar a Barrabás. Y el judío ignorante dice, crucifiquen a ese, este tiene menos pecado que el sumo sacerdote, sin duda. Porque siempre hay gente que fala porque otro va y le dice, pero no porque piensa demasiado. Entonces, a quien más se da, más se pedirá. Los rabinos sabían todo esto. Hay una serie de detalles interesantes cuando, por ejemplo, cuando el menino Jesús se pierde en el templo y que lo encuentran hablando con los sumos sacerdotes, ¿de qué falaba? ¿De matemáticas? ¿De si veníamos del mono? No. Falaba del Mesías. Lo tenían ahí. Lo tenían ahí. Y cuando viene la Virgen y San José y se van embora, los imbéciles de los rabinos le dicen, ¡shh! ¡Para! Déjame este menino acá. Tenían la sabiduría misma delante. Tenían las profecías de Daniel que decían, ya es el tiempo. Tenían el testimonio de los magos que habían ido a Belén, porque esa ciudad era donde iba a nacer el Mesías. Ya se corría la noticia de que Cristo había nacido. Y estos imbéciles tienen al menino ahí. Y no lo agarran. Y no le dicen a su mamá y a San José, ustedes que fican acá a vivir en un hotel, porque esto es una cosa especial. Estuvieron 2000 años, 3000 años esperando este momento. Y lo dejan ir. Você piensa, ¿de qué falaba Cristo con los rabinos? Precisamente, Jesús estaba indicándoles, le estaría diciendo continuamente, mira que Jeremías dice esto, que David decía esto otro. Además, Jesucristo, la misericordia caminando, estaba a tratar de tocar el corazón de estos imbéciles. ¿O se creen que él estaba a preguntar, ¿existe Dios? No. Estaba a hablar a un nivel muy alto, por eso estaba, dice la Escritura, que estaban sorprendidos de la sabiduría de este menino. Estaba con ellos el Redentor. Y no lo conocían. Y no lo recibieron, como dice el Evangelio. Cuando los reyes magos llegan a Jerusalén y se arma un alboroto, dice el Evangelio, que toda Jerusalén se conturbó al ver estos reyes que venían preguntando, ¿dónde está, oh Hijo de Dios, que nació, oh Hijo del Rey de los Judeos? Y cuando Herodes pregunta a los sacerdotes y les refrescan, y los mismos sacerdotes dicen, ya es el tiempo, van a ser en Belén, Los reyes magos, que eran paganos, van en busca del Mesías. Y los judíos, que eran el pueblo depositario de la promesa,
se quedan odiando ver cómo se van los Reyes Magos en buscar a este menino. No va ninguno detrás de los Reyes Magos. O sea, ahí uno ve la dureza que tenía este pueblo. Por eso que Cristo les dice a los rabinos, a los judíos, les dice, vosotros tenían la ley y los profetas, por eso tienen vosotros mayor culpa. Porque teniendo toda la ley y los profetas, ellos no reconocen al Mesías. Entonces, por eso lo de pérfidos judeos. Cuando la liturgia de la Iglesia Católica, en la Sexta Feria Santa, rezaba por la conversión de los pérfidos judeos, porque ya es un pueblo que ya no le cabía otra. Chesterton dice una frase que es muy fuerte, pero en fin, es cierta. Dicen que los hebreos es el pueblo de Isida porque Dios no encontró otro pueblo que pudiese matar a Dios. Y que ahora vengamos a exculparlos. Con lo cual, hasta desde el punto de vista, dejarlo un poquito, olvidémonos un poquito de la fe, hasta desde el punto de vista histórico, están mintiendo. Si fuésemos acá, ateos todos, y viene uno y nos dice que Cristo no nos mataron los judeos, tendríamos que decir, para. No, esto no es así. Y sacerdotes formados en la tradición que nos digan esas asneras. Y que este sacerdote, además de decir que no es el pueblo judeo el que mató a Cristo, para tratar de arranjar el problemita, se hunde ainda más. Porque después dice, no, lo que pasa es que los hebreos no reconocieron en Jesucristo al Mesías, entonces, pero lo mataron a Jesús. ¿Cómo? Sí, mataron a Jesús. Los hebreos sí. Pero si él antes me había dicho que ellos, los hebreos, no eran deicidas. O sea que hay que acusar a este sacerdote de no acreditar en la divinidad de Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo una asnera lleva a otra peor? Por eso que cuando nos estamos ante una situación en donde debemos declarar la fe, nos guste o no nos guste, nos corten la cabeza o no nos corten, debemos declararla. Porque en este caso uno ve cómo Dios retira la gracia. Y lo que más me espanta, queridos fieles, porque estuve en Buenos Aires cuando fue toda esta cosa, los fieles podrían haber dicho que la Santísima Trinidad no existe, y que la Virgen no sé, tenía 400 hijos, no sé lo que fuesen. Los fieles eso sí, van a la misa tridentina, se ponen la mantilla y esos son católicos. Ser católicos, lembrense que los fieles no solamente es estar en la verdad, sino también defenderla y atacar el error. Entonces, cuando uno llega, ve este grado de tibieza, por decir algo, de tibieza, realmente da espanto. Y hay que pedir al buen Dios que nos conserve la fe todos los días. Porque gente encumbrada, desde obispos hasta sacristanes, hasta simples fieles rasos, que uno ya ve que se han dado vuelta absolutamente. A pesar de que dan la misa tridentina y cantan gregoriano. Lembrense siempre que en el Concilio Vaticano II había más de 2000 obispos que daban la misa tridentina, pero ya pensaban en otra cosa. O sea, la doctrina es un tesoro que debemos cuidar mucho, mucho. La misa y los sacramentos estaban libres, pero todo esto sobre una doctrina firme, sólida.
estoy a derretirme. Si alguien quiere alguna cosa más, falamos ahora. Ave María Purísima. Sem pecado concebido.